Bien, muy buenos días en Colombia, buenas tardes en España, buenos días en Perú, los que sabemos que estamos. Estas son las conversaciones sobre asuntos de campo en su quinta temporada. Vamos a hacer propaganda, vamos a hacer algunos anuncios parroquiales antes de empezar. Estas conversaciones se han fraguado desde hace 3 años en la Universidad de Caldas. Estamos aquí desde Manizales transmitiendo. Uh, eh, eh, Se han fraguado en el seno del Departamento de Antropología y Sociología, con la colaboración de la carrera de Antropología, con la colaboración de los estudiantes inscritos en el Semillero de Asuntos de Campo y Escritura Antropológica, y también ahora han empezado a quedar las grabaciones de las charlas que hemos hecho este año en la página, en el canal de YouTube de la revista PAI, que es una PAI, Revista de Etnografía, que es una publicación en línea y que tiene allí su canal y que les compartiremos, ahora más tarde les comparto el link para que visiten y puedan ver las presentaciones previas. Hemos tenido este semestre ya 2 presentaciones, la primera a cargo de la antropóloga Mónica Cuellar y el antropólogo Daniel Ruiz Serna, la segunda a cargo del antropólogo e historiador Carlos Páramo Bonilla. Hoy tenemos invitada, ya por segunda vez en las conversaciones sobre asuntos de campo, a la antropóloga, arqueóloga, historiadora Carmen Pérez Maestro. Carmen Pérez es... Ahora se me perdió tu hoja de vida, ¿sí ves cómo soy? Carmen Pérez es licenciada en Geografía e Historia, con énfasis en Prehistoria y Antropología Americana, y es doctora en Historia, Cultura y Pensamiento por la Universidad de Alcalá. Hace un año tuvimos el placer de tener a Carmen aquí en Manizales, y después nos fuimos a conocer unos pueblos por aquí, por los alrededores. La pasamos de maravilla, hablamos de antropología, de arqueología, de patrimonio, y pues es un placer volverla a tener acá y digamos que de cierta manera empezar a hacer una tarea que tenemos pendiente, y es recuperar parte de la relación con otras personas que han estado en este espacio para que quede puesta allá en YouTube. La presentación del día de hoy es, digamos, un desarrollo de lo que había presentado Carmen la vez pasada, y se llama, ahora se llama Arqueología y Comunidad contando experiencias, y lo que hablaremos en esta charla tiene que ver con diferentes modelos de vinculación entre las comunidades y la academia, en donde se anotarán los procesos y prácticas desde proyectos de investigación que se han hecho en España, en Perú y en Colombia, y que permiten 2 cosas. Por un lado, la generación colectiva de conocimiento, considerando las sabidurías locales, y por otro, la apropiación social del patrimonio. Entonces, muy contentos de tener nuevamente a Carmen, un poco tristes porque sea en la distancia, pero esperamos que esto se resuelva. Carmen, son todos tuyos. Bueno, pues imagino que estáis viendo mi presentación. Yo la tengo también aquí, no os veo a vosotros, me da mucha pena, es como hablar con una pared porque no os puedo ver al mismo tiempo que veo mis imágenes. He dejado como primera imagen este precioso cartel que me habéis hecho, me parece preciosísimo, y quiero agradecer a todo el Departamento de Antropología de la Universidad de Caldas en general, en particular al profesor Luis Alberto Suárez, de nuevo, por esta invitación a contar algunos de los trabajos y de las experiencias, no solamente mías, sino también de otros compañeros y compañeras que hacen unos trabajos en mi misma línea, ¿no? Y creo que también en la misma línea de muchos de los profesores que están en el Departamento de Antropología y Arqueología de la Universidad de Caldas. Voy a hablar no solamente de trabajos realizados en mi propio proyecto de investigación, sino también de otros proyectos de investigación que tienen otros compañeros y compañeras a los que yo les he hecho una serie de una entrevista, me han contado cuáles han sido sus procesos para integrar
a las comunidades de los lugares donde trabajan en sus propios proyectos de investigación, y me parece muy interesante para conocer cuáles son las estrategias y cuáles son los modelos que se están siguiendo y que pueden servirnos para nuestros propios proyectos en España o en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar con la presentación, como ha dicho Luis Alberto, partiendo de esta base de que la generación del conocimiento científico no tiene sentido si este no revierte en las comunidades de dónde y con quién trabajamos. Los proyectos de los que hoy voy a hablar plantean metodologías que permiten, por un lado, la consideración de las sabidurías locales, el saber hacer local, y por el otro, la apropiación social del patrimonio como un elemento de prevención en la salvaguarda de este bien común. Nos gusta más, de manera general, de todos los proyectos de los que voy a hablar de bienes comunes en lugar de bienes patrimoniales. Patrimonio es una palabra que no nos gusta demasiado. Como dice la investigadora y activista Silke Helfrich, los bienes comunes son las redes de vida que nos sustentan. Los bienes comunes son el aire, el agua, las semillas, el espacio sideral, la diversidad de culturas, el genoma humano, etc. etc. Y también los lugares patrimoniales, la herencia que nos dejaron nuestros antepasados y nuestras antepasadas, las costumbres, las canciones, ¿no? Todos estos aspectos que, por otro lado, se denominan también patrimonio, material o inmaterial. Estos proyectos de los que voy a hablar considero que incluyen la transferencia del conocimiento como uno de los objetivos fundamentales en la actividad investigativa de las instituciones académicas en las que están insertos. Voy a hablar de dos proyectos en España, uno en Colombia y el mío propio que se viene desarrollando en Perú, y aquí en el grupo de personas que nos están viendo hay uno de los integrantes que es Jesús Mar. No sé si alguno de los otros integrantes lo está viendo. Son lugares muy diferentes, los contextos, los conceptos, los sentidos de comunidad son muy distintos, los procesos comunitarios han sido distintos en la investigación arqueológica, así como las estrategias llevadas a cabo por parte de los mismos, del proyecto para la una palabra que me gusta mucho, co-construcción de este conocimiento. Antes de comenzar a elaborar esta presentación, elaboré una serie de preguntas que envié a los diferentes directores y directoras del proyecto o colaboradores. No sé si se está viendo la imagen, no puedo pasar a la siguiente diapositiva. ¿Viendo el póster? ¿Cómo? Nosotros seguimos viendo el póster. No baja la... Sí, es que esa es la primera. Ah, aquí está. Uy, se ha pasado muy deprisa, perdón. Voy a ver cómo logro subir poquito a poco. Estamos viendo la segunda página, un fragmentico. Puedes con el menos la achicas, eso. Vale, ahí está. Sí, ahí la veis bien, ¿no? Sí, bueno, yo lo que hice fue elaborar una serie de preguntas que le envié a estos compañeros y compañeras de los diferentes proyectos para que me fueran respondiendo al respecto de estas inquietudes que me parecen bien interesantes. Las preguntas son, en primer lugar, si fue o no un proyecto, bueno, partiendo de la base que los proyectos están en relación con el patrimonio, con los bienes culturales, arqueológicos, históricos o antropológicos, ¿verdad? Incluso desde la materialidad o los aspectos intangibles. Las preguntas fueron si es o fue un proyecto solicitado y o gestionado por la comunidad, por la academia o por una entidad estatal,
¿De qué se trata el proyecto? Se trata de un proyecto que tiene relación con el patrimonio material, con el patrimonio inmaterial, quiénes participan en la generación del conocimiento, si es un proyecto que tiene una continuidad o ha sido un proyecto puntual y cuáles han sido las herramientas para acercarse a la comunidad. Estas eran las palabras estas eran las cuestiones que a mí me interesaban para elaborar esta charla. El primer proyecto del que voy a hablar, voy a ir dando saltos, primero uno en España, luego uno en Colombia, luego otro en España y luego el proyecto personal de Perú. Esto es un proyecto que se llama Louceiros de Bamio y Nosa Memoria Oral. Es un proyecto, bueno, ese nombre es un nombre que está escrito en gallego, Louceiros puede traducirse como alfareros, alfareros de Bamio y nuestra memoria oral. Este proyecto que se desarrolla y que se sigue desarrollando desde el año 2016 se encuentra en una pequeña localidad en Galicia, en las Rías Bajas, específicamente en la Ría de Arousa. Ahí tenéis un cuadrito de dónde está localizada, Galicia, la Ría de Arousa, y dónde está la localidad de Bamio, ¿no? que aquí veis en el pequeño mapa de la parte superior izquierda. En este lugar, y gracias al Grupo de Estudios de Arqueología, Antigüedad y Territorio de la Universidad de Vigo, es decir, es un proyecto que parte desde la academia, comendado por una de sus profesoras y investigadoras, Beatriz Comendador, se desarrolló gracias al puente surgido entre la academia y uno de los tejidos asociativos que existía en esta localidad, con una asociación de mujeres, bueno, Asociación de Mujeres Rurais de Bamio, Asociación de Mujeres Rurales de Bamio, y gracias a la unión de estas fuerzas se ha podido recuperar toda esa memoria que había desaparecido de la cultura tradicional alfarera de esta localidad. Este proyecto es una manera que buscó desde la academia unir un interés entre el patrimonio y los trabajos que se venían realizando desde años atrás por la investigadora Beatriz Comendador, que llegó a la localidad con un proyecto que se desarrollaba con respecto al arte rupestre, unos petroglifos que se encontraban muy cerca. Este trabajo arqueológico no logró contactar con no logró tener una empatía con la comunidad o la población local en este caso, porque no podemos hablar de la palabra comunidades en España, es un poco complicado, no es lo mismo las comunidades en Latinoamérica o las comunidades indígenas, ¿no? Existen muchos tipos de comunidades que la población local en los pueblos de España. Fue una idea buscar algo que fuera más reciente para que la población tuviera más interés en este tipo de proyectos. Lo que quiso reconstruir este proyecto es la historia de estos alfareros, de los cuales no quedaba prácticamente una memoria. Se recuperó gracias a unas entrevistas que se hicieron, es decir, la memoria oral que quedaba en la gente más mayor del pueblo. Y simplemente lo que hizo la academia fue saltar la chispa de este interés que finalmente muchas personas de la localidad sí quisieron recuperar, y especialmente gracias a este puente del tejido asociativo que existía como la Asociación de Mujeres. La pregunta general del proyecto es cómo se explica la existencia en esta parroquia, está dividido el territorio por parroquias, de una industria manufacturera también asentada en esta zona. Era una zona en la que no había barro, sino que el barro se traía en barco a través de la ría, y era en esta localidad donde se elaboraban estas piezas durante el siglo XIX y durante la primera mitad del siglo, hacia los años 50 es cuando desapareció esta tradición. ¿Cuáles han sido, como os dije, cuáles son las preguntas? O sea, hemos quedado que este es un proyecto que parte de la academia, pero que busca una asociación local para que esto tenga continuidad. ¿Cuáles son las actividades o las acciones que realiza la academia para contactar con la comunidad?
En primer lugar, unas actividades de difusión. Voy a pasar a la siguiente imagen. En primer lugar, bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de esta cerámica de barro tradicional, etnográfica, con unas imágenes antiguas de la ría, de la plaza de mercado. Este proyecto lo que hicieron fue una serie de actividades de difusión, es decir, con diferentes conferencias en el pueblo. Se hicieron una serie de recopilación de entrevistas, de recopilación de testimonios para reconstruir ese trabajo de los últimos alfareros, y se hicieron una serie de exposiciones participativas y una herramienta, una herramienta que se denomina un bicomún. El bicomún es una metodología de intervención social que fue creada por el colectivo Niquelarte. Podéis encontrar información en internet numerosa y muchas publicaciones. Os animo a entrar en la página de Bicomún. Y consiste en una herramienta en la que se dispone, aquí tenéis una imagen en la parte inferior de la presentación, donde está Beatriz Comendador con una de las señoras de Bami. Se dispone una galería fotográfica en un espacio social abierto, que puede ser un parque, puede ser una plaza, es decir, un lugar que sea de importancia de la vecindad, ¿no? Un lugar por donde pase la gente. Con una serie de fotografías de bienes comunes, de 15 o 10 o 15, de ese territorio, de una zona geográfica concreta, es decir, unas imágenes de cosas que conozca la gente. Se invita a los habitantes a formar parte de este proceso de diagnóstico durante el cual se juega con la memoria común, el análisis de la realidad actual y proyecciones futuras. Como veis, ahí veis una serie de imágenes en el que hay pegadas en la parte de abajo unas etiquetas de colores, ¿no? Para este diagnóstico se emplean unas etiquetas o unas pegatinas que son de colores y que responden a ideas de planteamiento sencillo que hacen pensar sobre si los bienes patrimoniales son conocidos, si están en bien o mal estado, conservados, si necesitan una intervención. Invita al diálogo y a dar opiniones y a comentar decisiones sobre ese tipo de patrimonio, ¿no? Os invito a leer esta página de la que os comento. Paralelamente a este tipo de actividades, se hizo una recuperación de muestras de la alfarería en casas, en jardines e incluso por parte de equipos de la universidad y del pueblo de aquellos restos de hornos de cocción cerámica. Y también se hizo un proceso de digitalización, ¿no? Para que esto pudiera ser disfrutado por la generalidad, incluso para poder disfrutarlo desde aquí o desde allí, o desde Colombia o desde Perú, una especie de museo virtual de los luceiros del baño, ¿no? Haciendo un trabajo de fotogrametría con estas piezas que habían sido recuperadas del pueblo. Como de manera general, deciros que este ha sido, es decir, la conclusión es que ha sido un proyecto híbrido, arrancado por la academia, bajo la cabeza de una profesora de la universidad, Beatriz Comendador, pero que poco a poco ha ido recayendo en las mujeres de la asociación, quienes están dando continuidad e intentando crear, por un lado, un espacio expositivo permanente, ¿no? Que poco a poco se van consiguiendo. Claro, todos estos procesos, por culpa de la pandemia, han sido completamente paralizados. Y también el proyecto está creando redes. Creo que es muy importante, y desde mi punto de vista personal, y creo que de todos los proyectos que voy a hablar, la creación de redes con lo que decía antes, tejer redes sobre todo con las asociaciones locales, ¿no? Pues este proyecto en sí, de los luceiros de Bamio, ha creado redes, en concreto con una asociación cultural, la Asociación Cultural Penoucos, de la localidad, que está realizando un inventario de bienes patrimoniales del territorio. En segundo lugar, luego ya si queréis más adelante me hacéis todas las preguntas juntas, voy a hablar de un proyecto que seguramente muchos y muchas de vosotras conozcáis. El director de este proyecto es Alberto Sárchina. Él ha sido profesor en la Universidad del Externado y en la actualidad es investigador asociado a l'ICANN, y él es el que me ha dado los datos o esta información.
de la que yo os voy a hablar. Quiero decir que no lo he dicho antes, que las imágenes, a excepción de las imágenes que son de mi propio proyecto, no son mías, son cedidas por las del proyecto anterior, son cedidas por Beatriz Comendador. También hay algunas que podréis ver también en la página de Facebook, porque este proyecto tiene página de Facebook. Las siguientes imágenes que vais a ver son de publicaciones del ICANN. Ahora os diré los títulos de las publicaciones que sacaron Alberto Sárchina y Carolina Quintero sobre el proyecto de investigación en Santa María del Darién, en Colombia. Y vais a ver de dónde han salido las imágenes porque he puesto la referencia en la parte inferior, ¿no? Vamos a ver esta imagen completa y para que veáis la referencia de dónde ha salido. El sitio arqueológico de Santa María del Darién, imagino que habréis visto, bueno, aquí en el mapa podéis ver en color verde la parte que es de Colombia y en color rosadito la parte que es de Panamá. El Darién, la parte del Darién ocupa los dos países, ¿no? Esta ciudad del Darién, como dice ahí, es una perdida por casi 500 años, ¿no? Hasta que se ha retomado un proyecto de investigación en este lugar. Está situado en el lado occidental del Golfo del Urabá, a 500 metros del río Tanela, que es un afluente del Atrato, a través de la ciénaga de Marriaga. Se ubica en un área de colinas bajas de unos 20 a 30 metros de altura y son las últimas ramificaciones de la serranía del Darién hacia el mar y a la llanura aluvial del Atrato. El territorio en esta parte de la región ya perdió buena parte de sus características boscosas y es una zona que tiene amplias fincas ganaderas, testimonio de una ocupación territorial de unos pocos grandes terratenientes, ¿no? Cosa que vemos habitualmente en estos territorios de Colombia. Ha sido afectado directa o indirectamente por los conflictos y las violencias y sigue sufriendo en el día de hoy. A finales de los 90, a principios del presente siglo, del siglo XX. Es una zona que en la actualidad está ocupada por el paramilitar, en la actualidad y hace unos años atrás por los paramilitares, me resulta más fácil decir esa palabra, con lo cual es una zona bastante en la que es muy difícil trabajar y sobre todo trabajar con la población local y sobre todo desde una institución estatal, porque son lugares que han estado habitualmente abandonados durante el conflicto por la institucionalidad, con lo cual pues, es difícil que la población local vaya a bien con las instituciones públicas, ¿no? Aparte de eso, existe un poblamiento sumamente heterogéneo en la zona. Por un lado está la población indígena Kuna, que está en Panamá y en Colombia, en todo este territorio, del lado izquierdo del Urabá, y que son las poblaciones autóctonas, los Kuna, que han ocupado en parte las tierras de las poblaciones que hablaban Hueva y que por las primeras y que ocuparon estas partes altas y medias del río Atrato, ¿no? Por otro lado tenemos las poblaciones afrodescendientes que llegan a esta zona y a la zona del Chocó a mediados del siglo XIX, cuando se desarrolla cuando vienen a esta zona por las explotaciones, a trabajar en estas explotaciones madereras de esta zona. Luego existe también una población que a mediados del siglo XX llega una fuerte corriente migratoria de gente procedente de colonos procedentes de Córdoba. Y luego, por otro lado, también hay poblaciones en Vera, con lo cual tenemos a 4 grupos de personas viviendo en este mismo territorio. Eso hace que sea todavía más difícil desde los proyectos de investigación trabajar con las comunidades, precisamente por esa heterogeneidad. Este proyecto que comenzó en el año 2016, sobre todo por intereses de investigadores particulares, en este caso por el historiador profesor de la Universidad Nacional, Paolo Viñolo, y posteriormente por el arqueólogo Alberto Sárchina,
toma el interés del Ministerio de Cultura y económicamente ellos son los que aportan el dinero para que se realice este proyecto, ¿no? Y poco a poco lo que empezó siendo un proyecto eminentemente arqueológico para descubrir esta ciudad de fundación española, ahí tenéis el año de fundación, 1510, ¿no? Por Martí Fernández de Oviedo y Vasco Núñez de Balboa. Poco a poco fue tomando, precisamente por el interés que tenían estas personas, de ser un proyecto que se interesa también por la parte inmaterial, es decir, teniendo toda esa diversidad de población. Creo que esto es muy interesante. Poco a poco se va convirtiendo en un proyecto de interés social que se ocupa de esta parte inmaterial. Es decir, que la inclusión de la comunidad no ha sido una cosa espontánea, ha sido paulatina y, como dicen los investigadores, no ha sido una cuestión fácil. ¿Cuáles han sido estas herramientas que se han utilizado? Bueno, deciros que la ocupación en este lugar no solamente existe esta ciudad de fundación española. Santa María del Darién, para la gente que no lo sepa, es la primera ciudad española fundada en el continente americano. Posteriormente se traslada a Panamá la Vieja. Deciros que tiene una población desde el año 1000 antes del presente, tiene muchos años anteriores a la ocupación española, es decir, existe una población indígena a la llegada de los españoles. Las herramientas que se han utilizado para tender ese puente entre el proyecto de investigación, en este caso, que es, en primer lugar, personas relacionadas con la academia, en segundo lugar, una institución pública, como es el Ministerio de Cultura y el DICAN, y, en tercer lugar, las propias comunidades. En primer lugar, la primera herramienta que se utilizó fue trabajar únicamente con la población local en las intervenciones arqueológicas, es decir, no con estudiantes de las universidades, no con gente de fuera contratada, sino con las personas de la localidad, afrodescendientes, chilapo es el nombre que se le da a estas poblaciones colonas de Córdoba, ¿no? Y a las comunidades embera y cuna de la localidad. A estas personas se les ha hecho una serie de talleres de formación, no solamente de metodologías de excavación, sino también de cómo se trata el material, lavado, siglado de los materiales arqueológicos, pegado, ¿no? O sea, se han hecho una serie de talleres para que ellos y ellas puedan hacer este proceso, ¿verdad? Otro de los compromisos que tuvo la institución pública es que los hallazgos de estas intervenciones se quedaran en la localidad. Y de hecho se ha construido un museo, ¿no? Se ha construido un museo en el lugar para albergar esta materialidad, así como un espacio para que la comunidad tome decisiones en lo que se quiere contar y lo que se quiere mostrar. Por otro lado, otra de las herramientas ha sido la creación de un comité, y aquí lo estoy leyendo, el nombre del Comité de Propuestas Culturales para la Casa Museo del Parque Arqueológico Histórico de Santa María Antigua del Darién, ubicado en Unguía, Chocó, en el mismo lugar, conformado por 5 representantes indígenas de la comunidad embera y cuna, 2 representantes de las comunidades afro, 2 representantes de las comunidades colonas locales, consejos y juntas de acción comunal, 2 representantes del Consejo Municipal, 2 ciudadanos habitantes del municipio, 2 representantes de la Iglesia Católica y 2 representantes del Grupo de Patrimonio del Instituto, quienes tienen la tarea de presentar la agenda de actividades culturales a desarrollar próximamente en ese espacio. Una de las cosas que este comité de propuestas, de propuestas culturales es precisamente la creación de unas jornadas culturales para mostrar toda esta diversidad, ¿verdad? En cuanto a la continuidad del proyecto, sigue vigente a pesar de los cambios políticos, es decir, que todos estos proyectos que se hacen de la mano de la administración, no solamente estos, sino todos, conocemos varios ejemplos en España, en Perú, en muchos lugares del mundo, con los cambios políticos se tambalean, ¿verdad? Un proyecto que ha tenido una continuidad con
con unas personas que están en el gobierno puede gustar o no y puede desaparecer o no, o puede haber mayor cantidad de plata o menos según esa persona que esté en un puesto de la institución. Y, por supuesto, como pasa en Colombia, todo el tema del conflicto armado interno hace tambalear muchos de estos proyectos, ¿no? El futuro, tal y como me estuvo contando Alberto Sárcina, el futuro viene con la elaboración de una serie de cartillas educativas para la infancia, ¿no? Y para la juventud de todo este territorio, la implementación de esta sala comunitaria que ya existe en el museo construido. Voy a poneros vamos a ir viendo algunas imágenes. Bueno, esta es una reconstrucción, es una ilustración hecha por Daniela Orrego, de cómo sería la ciudad entre 1510 y 1524. Esta ilustración está publicada en el libro escrito por Alberto Sárcina y Carolina Quintero, que se publicó en 2018, llamado Las 4 vidas del Darién, el Museo Arqueológico Histórico de Santa María de la Antigua, del Darién, editado por el ICANN, ¿no? Vamos a ver aquí también unas imágenes de algunos de los restos arqueológicos que aparecen en el lugar. Tenéis ahí algunos ejemplos de cultura material española y cultura material prehispánica. Y aquí tenéis un conjunto de imágenes en el que se ve la intervención arqueológica con numerosos fragmentos que se ven en la imagen superior izquierda, el interior del museo con las vitrinas ya implementadas con estos restos que salen de las intervenciones arqueológicas, una serie de paneles interpretativos con unas ilustraciones como las que habéis visto en la imagen anterior, estupendas, y ahí tenéis en la parte externa. Este fue un proyecto elaborado por David Fuentes Diego, arquitectónicamente elaborado o creado por el arquitecto David Fuentes Diego, actualmente trabajando en el Ministerio de Cultura, que cuenta con un edificio que es propiamente el museo y con un espacio con otros de los edificios dedicados para almacenaje y dormida de la gente que esté realizando el proyecto de investigación en esos momentos. Una de las cosas que vienen a futuro es construir o rellenar dentro de este edificio esa sala que está preparada para que la comunidad cuente lo que quiera contar de su cultura y realizar también una serie de reuniones para ver planes de desarrollo territorial relacionados con los acuerdos de paz, ¿no? Me parece un proyecto súper interesante. Aquí tenéis una de las reuniones en esta sala comunitaria del edificio del museo. El siguiente proyecto del que quiero hablar, vamos a pegar otro saltito al otro lado del charco, se encuentra dentro del proyecto de investigación al que pertenezco en una de sus partes, que se llama el proyecto de investigación sobre arqueología agraria. Tiene 2 lugares de investigación, uno siempre en el norte de España, es un trabajo que se centra en las regiones de León y sobre todo en las regiones de Asturias. Ahí tenéis un mapa donde está localizado Asturias y cómo es esta región, ¿no? Tiene sus proyectos de intervención arqueológica en 2 lugares, en Villanueva de Santo Adriano y en Vigaña, y lo tenéis colocado con 2 puntitos. Como ya he hablado mucho del proyecto de La Ponte, lo habéis escuchado seguramente en otras conferencias, que es un ecomuseo, el que tiene asociado un proyecto de excavaciones arqueológicas relacionadas con el campesinado en la Edad Media, voy a hablar del proyecto de Vigaña, que es otro pueblito, es una aldea, que se encuentra también en estas montañas, en estas zonas rurales de Asturias, lugares donde la población es muy escasa, generalmente envejecida y donde
prácticamente, bueno, existe un proceso de despoblación que sucede a pesar de la vuelta de la gente joven a las zonas rurales, ¿no? Los neorurales, como los llamamos aquí, son poblados o aldeas que están minimizando continuamente. Al respecto de este proyecto de investigación hay un artículo muy interesante. Bueno, quiero decir que para elaborar esta parte de la presentación hablé con uno de los miembros del equipo, el compañero Pablo López, y quería recomendaros un artículo que se llama, en el que habla de todo este proyecto, que se llama La ambivalencia del paisaje de la genealogía a la arqueología agraria, escrito por Pablo Alonso González, Margarita Fernández Mier y Jesús Fernández Fernández. Es decir, de estas tres personas, una persona trabaja en la actualidad en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Margarita Fernández Mier es profesora titular de la Universidad de Oviedo y Jesús Fernández Fernández en la actualidad es un investigador independiente, director del Ecomuseo del que os hablaba anteriormente. Es decir, que dentro de este equipo de investigación somos personas que, por un lado, somos profesores en la universidad, hay gente que trabaja en instituciones públicas como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas e investigaciones independientes, pero a su vez trabaja con el proyecto gente de la población local. Y tal y como dice en este texto que os he dicho el título, lo voy a leer literalmente, nosotros concebimos la investigación arqueológica como una práctica científica social situada en el contexto político y económico que la condiciona, pero con potencial transformador. Nuestros trabajos buscan conectar el pasado y presente en dos ámbitos. El primero busca producir discursos históricos alternativos que pongan en duda las narrativas dominantes, ¿no? Por eso estudiar el campesinado, que generalmente siempre se estudia a las élites y no al campesinado. Tanto de los regionalismos identitarios como de las políticas de gestión del territorio, y difundirlos a través de la arqueología pública y de comunidad. El segundo pretende promover formas de gestión patrimonial alternativas en la práctica y en la teoría a nivel local y regional. Voy a hablar os voy a enseñar algunas imágenes de esta población, Vigaña, que es una aldea. Aquí tenéis una foto, no sé si la veis al completo. Yo no la veo al completo en mi pantalla, pero para que veáis la cantidad de casas que existen en este pueblo, que tiene una población de 32 personas. En verano siempre va más gente porque hay casas rurales, alojamientos rurales, pero para que veáis un poco el paisaje, ¿no?, de montaña y la vegetación. Se parece un poquito a Colombia. Las actividades básicas que realiza este proyecto en este lugar, en concreto con la comunidad, tienen que ver con lo que se denomina la arqueología pública, ¿no?, de las excavaciones. Se utiliza como metodología las herramientas de la arqueología pública para esta transferencia del conocimiento y participación de la comunidad. Aquí tenéis algunas imágenes aquí tenéis una explicación de las intervenciones arqueológicas hacia la población local, ¿verdad?, por parte del equipo investigador, ¿no? Aquí veo a Margarita, ¿no? No sé si será Pablo esta persona que está de espaldas. Las vías de implicación con la comunidad han sido varias y han dado resultados diversos, ¿no? La primera iniciativa, este texto está sacado de una publicación de Pablo Alonso González, del 2016. La primera iniciativa fue la organización de actividades de divulgación, como por ejemplo charlas, día de puertas abiertas, jornadas científicas. Aquí vamos a ver un par de carteles de talleres didácticos de arqueología que se hacen en lo que es aquí la temporada de verano, que es generalmente cuando se hacen las intervenciones arqueológicas, sobre todo por el clima, ¿no? Asturias es una zona donde llueve mucho y cuando llueve menos, pues es en verano, ¿no? Ahí tenéis imágenes de la reconstrucción de una cabaña neolítica, ¿no? Las personas que asisten a estos talleres participan en este evento de construcción de la cabaña. Hay jornadas dando paso a la organización de mesas redondas con participación de la comunidad entre ganaderos, técnicos especializados en distintas administraciones. Se compatibilizan esto con estos talleres que os estoy diciendo.
para que no se pierda también ese conocimiento local que existe, no solamente el conocimiento que se genera a través del proyecto arqueológico, sino también el conocimiento de la gente local, ¿no? Esa parte inmaterial del hacer, saber, hacer local. Y luego, por otro lado, otra de las formas otra de las herramientas que se ha utilizado es mediante un proyecto para realizar talleres en las escuelas, gracias a un proyecto que se llama Conciencia Histórica, ¿no? Es un proyecto que se realiza directamente con la comunidad educativa del municipio de Belmonte, que es el pueblo más grande cercano a Vigaña y al que pertenece esta aldea, ¿no? Este tiene la subvención del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ¿no? A través de una convocatoria que convoca la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y se hizo durante el pasado curso escolar y se pretende que en el 2019-2020, claro, evidentemente este año está paralizado, ¿no? Pero la idea es realizar varios talleres relacionados con la cerámica, con todos estos aspectos arqueológicos y endográficos que trata el proyecto, ¿no? También se están dando, otra de las actividades que se están dando es algunas aproximaciones para apoyar a la población en la reactivación de modelos de gestión que incrementen el autogobierno y la autogestión, explorando posibilidades que ofrece la legislación autonómica y apoyándose en documentos que existen sobre la propiedad colectiva, ¿no? de estos terrenos. Es decir, no solamente es trabajar con las herramientas de la arqueología pública, restringida a un público que observa y escucha, ¿no? Sino que se intenta actuar con la población local y con la comunidad, ¿verdad? Sino que se utiliza como fondo la arqueología agraria para que sirva como una herramienta práctica para poder trazar genealogías del pasado y darles ese uso en el presente. Vamos a ver esta última imagen que tenemos al respecto. Bueno, aquí tenéis una imagen de estos talleres en los que se elabora el barro. Aquí estáis viendo, todas estas imágenes vienen de la página de Facebook del Grupo de Arqueología Agraria, que podéis ver, lo que podéis buscar, Grupo Yabor, también podéis ver el nombre, Yabor es labor en asturiano, y ahí tenéis se hace una recreación de una excavación arqueológica, tanto en Villanueva como en Vigaña, en la que participan los niños y las niñas bueno, ya no existen casi niños y niñas en estos lugares. En Villanueva sí existen, pero por ejemplo en Vigaña es más raro, pero sí que en verano, como os digo, van las familias y estas personas, estos niños y niñas participan en estos talleres en los que encuentran cosas, ¿no? De arqueología. Y luego, por último, no sé ni siquiera cuánto tiempo llevo, pero vamos, son todavía 10 para las 6. Voy a hablar del proyecto de investigación, que no es un proyecto mío solo, sino que es un proyecto que ha salido para adelante gracias a un equipo maravilloso de gente de Colombia y Perú que ha trabajado conmigo, que se desarrolla en el departamento de Ancas, en un valle que comunica, o parte de un valle transversal a la cordillera de los Andes, por un lado, y al Océano Pacífico. Aquí tenéis un mapa en el que podéis ver, bueno, donde están los puntitos rojos, es el lugar donde hemos trabajado, ¿no? No sé si se ve muy bien la imagen. Y esa fotografía que estáis viendo es la parte central de esta cuenca del río Loco, así se llama, el proyecto se llama Proyecto de Investigación Arte Rupestre del Río Loco, es decir, nuestra materialidad con la que hemos trabajado es con el arte rupestre, ¿verdad? Y posteriormente, después de hacer las excavaciones arqueológicas con los materiales que hemos sumado de la excavación,
Pero desde el primer momento que empezó el proyecto, teníamos muy claro que desde nuestra mano íbamos a hacer todo lo posible para que generar esa transferencia del conocimiento, para que hubiera una coparticipación de la población local a la hora de generar ese conocimiento en la medida de lo posible. No es tan fácil, no es tan fácil. Y también teníamos la idea de que los centros educativos iban a ser unos lugares que íbamos a visitar sí o sí en el proyecto. Porque pensamos que la población son agentes activos indispensables en toda la experiencia investigativa. Ahí estáis viendo esta imagen, la cuenca del río Loco es una subcuenca de una cuenca mayor que se llama la cuenca del Valle Nepeña. El sitio donde hemos trabajado es un territorio que tiene aproximadamente, transversalmente va desde los 800 metros sobre el nivel del mar a donde nace en la laguna de Pacarinacocha, aproximadamente a los 4.000 metros de altitud. Es decir, tiene una variedad bioclimática importante. En la parte más baja, es decir, aproximadamente a los 800 metros, existe una localidad grande que se llama Moro, donde hay una población que habla castellano, población criolla. Es un centro, además, de unión entre la zona de la costa y la zona de la sierra, ¿verdad?, donde se hace un mercado dominical en el que la gente, al igual que pasaba en la antigüedad prehispánica, la gente traía los productos de la costa y bajaba la gente de la sierra para vender sus productos. Pero si seguimos subiendo en el valle, la población ya es quechua hablante, no tiene nada que ver con la población que existe en la localidad de Moro. Con lo cual es una población también mixta, pero en los lugares donde hemos estado realizando las intervenciones arqueológicas es básicamente una población quechua hablante. Una población que ha sido influenciada primero por la religión católica y segundo por las religiones evangélicas. Existen varias pequeñas iglesias evangélicas en este territorio y yo creo que esa ha sido una de las causas por las que muchas de las costumbres, pervivencias prehispánicas, ¿no? Sabemos que existe un sincretismo muy fuerte entre la religión cristiana y la religión católica, la religión y esas creencias prehispánicas. Existe un sincretismo muy fuerte en el mundo centroandino, pero precisamente en este valle, cosa que no nos ha pasado a la hora de trabajar en otros lugares en Perú, no tienen, por ejemplo, cerros tutelares, apus, como así se llaman los cerros tutelares. No hemos encontrado en los lugares arqueológicos, o por lo menos específicamente en los lugares donde hemos trabajado, pagos a la tierra, cosa que sí pasa en otros lugares, ¿no? Con lo cual, no existe, sí se conocen los sitios arqueológicos, pero no existe no sé muy bien cuál es la palabra, empatía hacia estos lugares. Evidentemente no se han estudiado mucho los lugares que existen en este espacio, son lugares poco visibles. Valle más abajo, en el río Nepeña, en la Cuenca Grande, hay varios proyectos de investigación estadounidenses, japoneses, peruanos, que tienen una monumentalidad tan grande que los sitios con arte rupestre han estado un poco dados de lado. Entonces, se conoce de manera general muy poco arqueológicamente este territorio. Y lo hemos podido comprobar porque hemos hecho visitas a los centros educativos y porque los profesores y las profesoras tampoco conocían mucho de la historia local. Y por eso pienso que todos los trabajos que hemos hecho en los centros educativos ha sido muy importante para conocer por lo menos un poquito de toda esta historia prehispánica local. ¿Cuáles han sido las metodologías que hemos utilizado para alcanzar esta pretendida creación colectiva del conocimiento? Por un lado, hemos querido utilizar algunas herramientas de lo que llamamos la investigación participativa, ¿no?, bajo estos parámetros de los que hablaba el sociólogo colombiano tan querido Orlando Falsborda, ¿no?, la acción participativa, investigación de acción participativa.
y los lineamientos de lo que hablábamos antes de la arqueología pública. La investigación participativa, tal como dice Falabella, es la participación de los grupos sociales en este proceso de investigación. ¿Y cuáles han sido estas herramientas? Y bueno, por otro lado, bueno, para nombrar a alguien que habla sobre la arqueología pública, González Ruibal, tiene algunas publicaciones al respecto. Dice, de este modo se tiene en cuenta también que conocimientos y referentes materiales adquieren significatividad fuera del campo académico, siendo este uno de los abordajes de la arqueología pública. Hacer arqueología pública es hacer que lo que investigamos sea físicamente cercano e intelectualmente comprensible, ¿no? Bajo estos principios se establecieron diálogos con las comunidades, no solamente, o por lo menos, no con las comunidades en sí, porque eso es bastante complicado, sino con los representantes con los dirigentes de las comunidades, que generalmente son hombres, ¿no? No hemos hablado con ninguna mujer que sea lideresa en las comunidades. No solo para visualizar los objetivos de la investigación, sino también para crear una confianza, generar concordancias para hacer un trabajo colectivo. Es decir, a la llegada a la localidad se utilizaron, por ejemplo, la radio local para anunciar nuestra llegada y los objetivos que tenía el proyecto. Se hicieron una serie de conferencias y se realizaron una de las herramientas que a mí me gusta mucho utilizar en cualquier proyecto que realizo, que son los mapeos colectivos. Es decir, utilizar el mapeo colectivo como un recurso metodológico para esta investigación participativa. Estas cartografías sociales facilitan además un análisis, en este caso el análisis de los bienes comunes culturales en un territorio específico. En este caso lo hicimos con profesores y profesoras de la localidad, no hicimos mapeos colectivos con la gente de las comunidades, sino con los profesores. Aquí tenéis algunas imágenes del mercado dominical del que yo os hablaba, en los que la gente de la costa sube sus pescaditos y la gente de la sierra, en este medio de transporte que son los camiones, bajan por todo el valle, ¿no? En este valle las mujeres se dedican a la ganadería, ¿no? Son las que cuidan el ganado y las que hacen las tareas domésticas, y los hombres se dedican a la construcción y, como podéis ver ahí, y al cuidado de los cultivos, que son pequeñas chacras, como se dice en Colombia, o chacras, como se dice en Perú. Porque ya en la parte media y en la parte baja existe un monocultivo de aguacate, que no es un cultivo prehispánico, pero todavía se sigue conservando en la parte más alta estas pequeñas chacras de cultivo. Bueno, hay dos personas de la comunidad que nos ayudaron a la localización de los sitios con arte rupestre, es decir, estas personas vinieron con nosotros para encontrar estos lugares. Bueno, no los encontramos nosotros, efectivamente ellos ya los conocían, no los encuentra el equipo de investigación, pero bueno, que me voy por los cerros de Úbeda, como decimos aquí en España. Estaba hablando de la realización de estos mapeos colectivos. El mapeo colectivo, lo que hacemos desde el proyecto es imprimir una gran fotografía aérea del territorio, y gracias a unas etiquetas se van colocando en esas etiquetas, pues esos iconos representan diferentes cosas, desde para que las personas vayan colocando en esa fotografía grande aérea qué es lo que consideran como un bien común patrimonial o cultural, ¿no? Por ejemplo, hay un icono que representa sitios arqueológicos, un icono que representa a una mujer que cuenta historias, un icono que representa patrimonio inmaterial culinario, por ejemplo, ¿no? Lo que ellos y ellas consideren es importante destacar en esa comunidad. Y también es importante cómo muestran cuáles son estos lugares que están en peligro, es decir, un sitio arqueológico en el que se está botando basura, ¿verdad? Todo eso está
está mostrándose en ese mapa que hacen colectivamente, ¿no? Y luego se hace una puesta en común de todos los lugares que han salido en el mapa y se proponen soluciones para aquellos problemas como, por ejemplo, el maltrato del patrimonio, ¿no? Es muy importante para conocer, para dialogar de estos saberes comunes y para ver diferentes, o sea, es una herramienta muy multivocal, ¿no? En la que todo el mundo tiene voz y tiene voto. Vamos a ver alguna de las imágenes. Os he colocado aquí, ¿veis? Aquí tenéis ejemplos de este mapeo colectivo. Estos son población, estos son gente esta muchacha es de la gente más mayor de la población de secundaria y de los profesores de las localidades cercanas, ¿no? Pues las imágenes de la fotografía aérea con esas etiquetas colocadas, colocando lo que ellos y ellas consideran importante. Tuvimos la suerte de tener en el proyecto a Boris Orjuela, que es además fotógrafo y especialista en realización de documentales. Y existe un proyecto local que se llama Cinemorum y podemos hacer unos talleres con estos jóvenes para que, es decir, es lo que se llama en el mundo andino la reciprocidad andina, ¿no? El AINI, la reciprocidad andina. Y otra de las herramientas que utilizamos fue la presentación hicimos un concurso de cuentos para ver si en alguno de estos cuentos encontrábamos algo relacionado con el patrimonio material arqueológico, ¿no? También se hicieron presentaciones y talleres, como decía antes, en los centros educativos del Río Loco, mostrando cuáles eran aquellas imágenes o aquellos dibujos que habíamos encontrado de arte rupestre, en los abrigos con arte rupestre, para cointerpretar lo que estábamos viendo. Es decir, no es lo mismo lo que yo interpreto al ver ese dibujo, que es complicado, con lo que está interpretando una niña, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una imagen que decía, profe, está clarísimo, profe, se ve las montañas, se ve las casitas, se ve el agua y, bueno, desde el grupo de investigación no veíamos absolutamente nada, ¿no? Pues es muy interesante esta cointerpretación. Por último, elaboramos una cartilla educativa que se llama Los dibujos de nuestros ancestros, ¿no? Bueno, aquí tenéis uno de los talleres. Hicimos un taller con los niños más pequeños, ¿no? Cogimos tierra, barro de la localidad y hicimos un taller para que pintaran, ¿no? Esas imágenes muy parecidas como la que habían visto en la presentación de las imágenes rupestres que habíamos documentado. Bueno, aquí tenéis los colegios que fueron más cercanos, que fueron a visitar los sitios arqueológicos. Y, por último, una cartilla educativa. No pudimos traducirla al quechua, hubiera sido lo ideal, se nos echó el tiempo encima, hay otra versión que es el título con la traducción en quechua, pero el interior tenemos la idea de que en un futuro esté toda traducida al quechua, ¿no? Ahí tenéis la primera y la segunda página de la cartilla. Y se repartió por los centros educativos, ¿no? También con algunos diseños para colorear, sopas de letras, que no sé cómo se dice, no recuerdo muy bien cómo se dice este juego en Perú, ¿no? Esto permitió crear, o sea, todas estas actividades lo que permitieron fue crear unas nuevas relaciones entre los diferentes sectores de la población, crear relaciones entre parte de la población, sobre todo la infancia, los alumnos y las alumnas de los colegios y su patrimonio cultural más cercano, ¿no? Y esta serie de vínculos, en teoría, íbamos a volver a campo, sobre todo para entregar ya lo publicado de estas intervenciones, bueno, que ha dado como producto mi tesis doctoral, entregarla directamente en estos lugares. Creo que es importante ver o observar la durabilidad
de estos vínculos, es decir, monitorear si todo el trabajo que hemos hecho en las escuelas ha tenido sus frutos, ¿no? Pero bueno, esperemos que como este año no puede ser, podamos volver a ese territorio el próximo año, ¿no? Y bueno, a contaros, espero que os haya gustado bastante, os haya dado ideas para vuestros propios proyectos de investigación, os ayude a conocer, creo que bibliografía al respecto también me podéis escribir para en cuanto a arqueología participativa, comunitaria no, porque no hemos hablado de arqueología comunitaria, en ninguno de estos proyectos se ha hecho con arqueología comunitaria, existen otros ejemplos, sobre todo en Latinoamérica, pero bueno, ahí tenéis mi correo institucional por si alguno o alguna de ustedes me quiere hacer una pregunta, pero creo que ahora, si vamos a tener un tiempito para el debate, voy a apagar la presentación o por lo menos voy a poner la pantalla para que os pueda ver las caras y me podéis hacer la compañera Juliana este resumen y podamos ver preguntas y respuestas. Bueno, pues un placer. Si quieres, puedes, en donde dice Carmen está presentando, dejar de presentar en la misma cosita y así ¿Sí? podemos. ¿Listo? Eso. Entonces, muchas gracias, Carmen. Muy contentos por escucharte. Creo que has tocado una serie de temas importantes, no solamente para la arqueología, sino para la antropología en general. Creo que esta reflexión acerca de la relación entre las iniciativas académicas y las comunidades debe ahondarse, como tú lo has señalado. Digamos que en Colombia la sociología, a partir del trabajo de Orlando Fals Borda, ha hecho aportes bastante importantes en lo que se llamó investigación, acción participativa, por un lado, pero en antropología también tenemos iniciativas importantes, incluso derivadas de la de Orlando Fals Borda, como el trabajo realizado por Luis Guillermo Vasco con Emberas, con Guambianos y en la Sierra Nevada de Santa Marta. De hecho, también estas iniciativas tuvieron un componente arqueológico. Entonces, súper chévere, muchas gracias. Creo que nos permite abrir una serie de horizontes de discusión. Pero como yo no soy especialista en arqueología, he invitado a la profesora Juliana Gómez, quien es profesora acá en el departamento, como para que haga los comentarios y ustedes, los demás, vayan pidiendo la palabra o pueden escribir aquí para que pues, veamos las preguntas y podamos disfrutar este espacio de conversación. Entonces, Juliana. Bueno, pues yo tampoco me considero una experta en arqueología, sin embargo, pues tu presentación, tu presentación es muy interesante porque yo creo que especialmente para nosotros como antropólogos nos permite conectar, ¿cierto? Nos permite conectar diferentes líneas de investigación, diferentes subdisciplinas de la antropología. Entonces, o sea, esta mirada como en la que la arqueología es mucho más que el trabajo de campo y las técnicas arqueológicas es supremamente necesaria y pertinente. Entonces, yo creo que acá en Colombia se han empezado a hacer actividades muy importantes también en este sentido, pero todavía nos falta muchísimo, nos falta incorporar de manera como más formal, ¿cierto? En muchos de los proyectos desde el inicio, esta mirada, porque a veces la arqueología tal vez tiende como a fragmentarse mucho y especializarse mucho en lo metodológico y en la interpretación arqueológica, pero pues como tú decías, es importante la integración de los diferentes actores que hacen parte pues de los lugares donde se interviene. Entonces, o sea, esta mirada de una arqueología social que tiene además este potencial, como tú lo decías, transformador también de las comunidades, yo creo que es algo, pues es como el punto de inicio más que el punto final. A veces me da a mí la impresión que la arqueología pública, cuando todavía no entendemos muy bien cómo hacerla, parece como el punto final y no el punto de inicio de la formulación de los proyectos. Entonces, creo que por ahí debería ser. Pues yo más que, digamos, creo que tu presentación fue muy clara, muy didáctica,
tendría más bien una serie de preguntas o bueno, cómo tú lees algunos procesos. Me llama mucho la atención el tema de la cointerpretación que tú mencionabas. Entonces, quisiera saber cómo se transforma o cómo cambia esa interpretación del pasado arqueológico cuando se vinculan los saberes locales. O sea, si realmente se incorporan estas miradas en las conclusiones científicas de los proyectos o cómo, pues digamos, se van realmente incorporando estos saberes. Eso me llama mucho la atención en términos ya de la interpretación de los resultados arqueológicos, ¿sí? No sé si hacer como todas las preguntas o más bien ir explorando una seguida. ¿Tú qué opinas? No se te oye. No se me olvida. En mi propio proyecto, Vale. precisamente como, bueno, te voy a hablar de un ejemplo, por ejemplo, de mi proyecto. ¿No se me oye? ¿Se me oye? Sí, Ah, sí. ¿Sí? ¿Ahora se me oye? ¿Juliana? Vale, Perfecto, bueno, perfecto. pues Se te oye perfecto. con respecto a mi propio proyecto, y hay muchos ejemplos, el proyecto de investigación, el que venimos trabajando, trata sobre arte rupestre. Entonces, una de las evidencias que hemos encontrado están pintadas con diferentes pigmentos, ¿no? Y estos pigmentos se hacen con minerales de la zona. En uno de los lugares que existe en el valle, se han construido unas casitas y las paredes de estas casitas, es un proyecto agroecológico bastante interesante, las paredes de estas casitas que están hechas de adobe están pintadas con los mismos colores de las figuras que yo veo en el arte rupestre, exactamente los mismos colores. Entonces, el saber hacer esos pigmentos ha constituido y de hecho forman parte de los resultados de la investigación. Estos pigmentos en la actualidad se realizan con unos minerales que tienen esta procedencia. Yo no sabía la procedencia, ha sido la población local quien me ha dicho la procedencia de estos pigmentos, porque son exactamente los mismos colores. Entonces me parece muy importante la sabiduría local, porque se siguen utilizando muchas tecnologías que se utilizaban en el pasado, ¿no? Si te sirve como uno de los ejemplos. Lo mismo sucede con la tecnología cerámica, ¿no? Sobre todo con los procesos tecnológicos. Sí, bueno, también tenía otra pregunta y bueno, era más bien como tú que conoces el contexto colombiano, ¿cuál es tu opinión frente a los programas de arqueología preventiva que se están realizando y el manejo que se le ha dado teniendo en cuenta pues también la diversidad en estos proyectos? Tenemos casos como el de Nueva Esperanza, que es un proyecto, digamos, muy grande, con muchos recursos, donde incluso se puede elaborar un museo y una serie de metodologías de divulgación, y otros proyectos menores o que tal vez no tienen el interés de profundizar en esto. ¿Cómo es tu lectura frente a los proyectos especialmente de arqueología preventiva, que no son solicitados por las comunidades ni por la academia, y que por el contrario muchas veces generan tensiones con estas poblaciones? Pues mira, precisamente no conozco mucho sobre la arqueología preventiva en Colombia, no he trabajado en Colombia en arqueología preventiva, pero sí he trabajado en arqueología preventiva en España. Y de hecho, bueno, como sabéis algunos de vosotros, tuve que volver, se paralizaron los contratos en las universidades, tuve que volver a España en un vuelo humanitario y el primer trabajo que estaba haciendo la semana pasada ha sido dentro de un proceso de arqueología preventiva, la excavación de un horno de teja y ladrillo del siglo XVIII. Te pongo como ejemplo la pena que las personas de la localidad, la gente del pueblo que está más cercano a ese horno que yo he excavado, ni siquiera puede ir a visitar el horno, ¿no? Esta es mi opinión al respecto de la arqueología preventiva. No se incluye dentro de los proyectos de arqueología preventiva, no lo sé en Colombia porque no conozco muy bien el contexto, pero aquí en España, esos procesos con las comunidades. No se les pregunta, ¿quieres que esta parte de tu pasado sea destruida o no? ¿No? Ni siquiera
estos proyectos plantean la difusión de este conocimiento generado por estas intervenciones arqueológicas. A lo mejor el caso de Nueva Esperanza, donde se ha realizado un museo, puede ser un caso diferente, pero en la mayor parte de los proyectos de arqueología preventiva no sucede así, ¿no? La última en enterarse en esos trabajos que se hacen en estos lugares es la comunidad o la población local. Sí, por supuesto, y eso es un desafío que tenemos ahora, y además cuando la legislación ha cambiado y antes se está restringiendo mucho más la posibilidad que tienen los arqueólogos de proponer este tipo de acciones. Entonces, yo creo que esta es una invitación y un llamado también a sensibilizarnos desde el inicio frente a esas necesidades, especialmente en la arqueología preventiva, que es la que más se realiza, por lo menos acá en Colombia. Bueno, por último, tenía otra inquietud, y es qué hacer con los proyectos que ya finalizaron, es decir, aquellos proyectos arqueológicos en los que no se hizo un trabajo de este tipo, que no tuvieron acercamiento con las comunidades de ninguna manera. ¿Se puede hacer algo? O sea, ¿se puede, digamos, como volver a recuperar un poco este contacto, o crees que esos ya son oportunidades perdidas? Bueno, voy a hacer una anotación en cuanto a la pregunta anterior y tu comentario. Creo que las universidades tienen, o desde la academia y como profesores y profesoras, creo que tiene que existir una labor fundamental. Por ejemplo, existen asignaturas en arqueología que tratan el tema de la arqueología preventiva, ¿no? Creo que dentro de todos los proyectos de arqueología preventiva debería enseñarse cómo se hace esta transferencia de conocimiento, cuáles son las metodologías participativas que se pueden utilizar, ¿no? Incluso dentro de un proyecto de arqueología preventiva, ¿no? Y cómo, de alguna manera, con la formación se podría... O sea, los arqueólogos y arqueólogas, estudiantes de ahora, podrían salir formados ya con la cabeza en que un proyecto de arqueología preventiva tiene que tener también este componente, ¿no? Creo y esto se aprende, debería aprenderse en la universidad. Y por otro lado, creo que todos aquellos proyectos que ya están finalizados, creo que tiene que existir una responsabilidad. Bueno, no me gusta mucho la palabra tener que o deber que, ¿no? Creo que sería bien bonito la existencia de esa responsabilidad por parte del proyecto de investigación de volver a los lugares para transmitir, si no se ha hecho un trabajo con las comunidades previos, por lo menos transmitir a través de una conferencia, de unos talleres tópicos o de cualquier otra disciplina, ¿no? Vale, Carmen, muchísimas gracias. Creo que hay preguntas también de mis colegas y de otros participantes, entonces les abrimos también. Muchas gracias, Juliana. Si me las podéis ir, yo no veo esas preguntas, no las veo en mi pantalla, si me las podéis leer. Sí, lo que vamos a hacer entonces es, vamos a dar la palabra, hay dos personas en el orden de la palabra y después hay una pregunta. Entonces, lo que te propongo es que te hacen las preguntas la profesora Sofía Lara y la profesora Ángela María Cadena, y después yo te leo la pregunta que es de Francisco Garzón, tu amigo que conociste por allá en el Valle de Sibundoy. Entonces, Lo conozco. eso, Sofía y luego Ángela. Bueno, muchas gracias, Cris, muchas gracias, Carmen, por tu presentación. Mi pregunta es más curiosa hacia el caso del Darién, porque tú mencionabas algo que a mí me interesa particularmente y que me imagino que en esta región es especialmente complejo, y es que justamente en este bloque, en esta parte del Darién, convergen, como tú mostrabas bien, comunidades indígenas, están los chilapos y están los grupos afro, sobre todo digamos, en esta relación que siempre han tenido en veracatíos hacia la cordillera, pero también con los Cuna hacia el lado pues más del centro del Darién. Entonces ahí hay un polo de relaciones culturales y complejas, pero muy ricas, pero también de tensiones, sobre todo
en términos del reconocimiento de estos territorios étnicos, ¿cierto? Porque pues allí tenemos una parte de traslapes entre territorios de comunidades negras y zonas de resguardo, y esto es particularmente sensible con el caso Cuna. Pero del otro lado también están todas las tensiones y la presión que ejercen los chilapos, justamente porque como campesinos, que muchos de ellos también se reconocen, no obtienen los mismos beneficios y los mismos derechos de asignación, de presencia institucional, de participación política. Entonces todo esto sí genera como allí un lugar que me parece muy, muy interesante, justamente que tú nos cuentes un poco más lo que ha sido la presencia del proyecto en ese sentido, ¿cierto? Porque hay presencias institucionales que generan una reacción distinta. Tú lo mencionabas bien, no es en territorios y en lugares tan afectados por el conflicto armado y por tensiones político-territoriales que son más allá y van más allá del tema del conflicto. Siempre la intervención o la presencia institucional hace que las comunidades tomen una postura, adquieran un rol, generen tensiones y relacionamiento con las otras comunidades que están allí, no necesariamente con la institucionalidad, sino con sus vecinos. Entonces, que nos contaras un poco más sobre eso. Bueno, mucho no puedo contar porque no he sido participante de este proyecto, ¿no? Simplemente lo he visitado, pero no he estado en estas reuniones comunales. Lo que sí, de todas maneras, en el libro que publicaron Alberto Sárchina y Carolina Quintero, habla algo sobre estos procesos comunitarios, ¿no? Lo que sí es que todo parte del interés del propio investigador o investigadora, ¿no? Si los investigadores e investigadoras, la gente que llevan al mando del proyecto, no tienen estos intereses, esto no sale adelante. Porque trabajar con las comunidades y con unas comunidades tan diversas como las que existen en el Darién es muy complicado, precisamente por lo que tú dices. No solamente por su diversidad, sino porque ha sido un espacio, un territorio que ha sido completamente abandonado por el Estado, ¿no? Entonces, existe es que el Estado, ¿y ahora para qué viene el Estado aquí, no? Si siempre durante el conflicto me ha tenido abandonado, ¿no? Entonces, es bastante complicado, por eso creo que es súper loable el trabajo que se está haciendo. También es un trabajo que se ha paralizado porque no se ha podido, el equipo de investigación no ha podido volver al Darién. Existen procesos y reuniones con las diferentes comunidades para ver qué es lo que se va a mostrar en esa habitación de la comunidad dentro del museo y no puedo contaros mucho más al respecto. La profesora Ángela Cadena. Buenos días a Carmen y a Hola. todos los participantes de esta charla tan interesante. Te agradezco, Carmen, por compartir todo tu conocimiento con nosotros en este tema que considero que en Colombia apenas está comenzando y está haciendo como está dando sus primeros pasos, porque si bien, como Juliana lo comentó hace un rato, por ejemplo, en el ICANN, uno de los lineamientos y de las exigencias que se tiene cuando se hace arqueología preventiva o cuando se va a proponer un proyecto como tal es precisamente el apartado de la arqueología pública, pero basan la arqueología pública es en generar un conocimiento en la población directamente afectada o directamente relacionada con el proyecto, que serían en este caso los trabajadores, si se trata de una empresa específica, entonces los trabajadores que están ahí, que comprendan en qué consiste un proyecto arqueológico, en qué consiste hablar un poco de patrimonio, pero no más, tal vez hacer un catálogo o un plegable para entregarles a ellos con esta información. Y en la actualidad, incluso en diciembre, estuve en una charla de un proyecto que se realizó en la zona cafetera, un proyecto muy, muy importante. Lo que hicieron fue crear un libro con la información, con unas muy buenas imágenes al respecto, pero que son
se imprimen unas pocas copias que son distribuidas entre los mismos investigadores o hacia las empresas, pero que directamente a la población o a las escuelas o a los niños, pues no, esta información no llega. Entonces, sensibilizar a los arqueólogos, a las arqueólogas, sobre estas formas de hacer arqueología, de acercarnos a la comunidad, siento yo que es muy importante y creo yo que es lo que está generando como las pautas ahora para realizar arqueología. Y pues, bueno, más que preguntas, es como comentarios, ¿cierto? A medida que ibas hablando, se me iban viniendo como muchas ideas a mi cabeza para compartirte. Les quiero a todos compartir una experiencia que hemos tenido con el grupo, con un curso que estoy dando en este momento, se llama Arqueología 1, que varios de los chicos están ahora conectados. Estamos haciendo recorridos virtuales en toda una semana y estuvimos en charlas en distintos museos, museos del oro de Colombia. Y la charla que más me llamó la atención fue la del Museo del Oro Nariño, porque relacionaban toda la cultura material con experiencias de la comunidad. La persona, Dayana, la señorita que nos acompañó en la charla, nos relacionó completamente el material, o sea, relacionó completamente todo el material con el conocimiento indígena y con todas sus raíces. Esto, la verdad, genera como mayor impacto, por lo menos en el discurso del museo, la manera en que nos atrapó y que al final terminó dándonos como un conocimiento sobre la lengua, palabras que se utilizan en la actualidad. Nos llevó directamente a la población. Entonces, a la población del pasado, a la población actual, al material. Esto pues se los recomiendo si pueden realmente contactarse con el Museo del Oro de Nariño. Es una muy bonita experiencia y pensaba en que precisamente los discursos deben ir guiados por ese lado, ¿sí? en esas actividades. Por otro lado, considero que los arqueólogos y las arqueólogas tenemos como la información, en algunos casos tenemos la intención de hacer arqueología pública, pero creo que el conocimiento sobre cómo realizarla y cómo manejar la información nos queda como grande y no hemos podido identificar los modos de hacer. Entonces, pues nuevamente te agradezco, Carmen, por este espacio y por compartir con nosotros y bueno, sería ideal que tú participaras desde el área de arqueología acá de la Universidad de Caldas, podamos estar más cercanas y podamos charlar más a fondo, si es posible, para trabajar al respecto. Sí, gracias, Ángela. No deseo nada más en el mundo que volver a Colombia. Estoy de acuerdo con universidades donde la asignatura de arqueología pública es una asignatura obligatoria. En la carrera de arqueología existe la asignatura de la arqueología pública, ¿no? Y que pública, sino también aprender sobre arqueología comunitaria, bueno, todo este tipo de arqueologías distintas a las convencionales y a las hegemónicas, ¿no? Gracias. Bien, qué maravilla que nos empecemos a poner en contacto. Yo quiero retomar parte de los tres comentarios que han hecho para poder leer la pregunta de Francisco Garzón, y es la idea planteada por Juliana y desarrollada por Sofía y por Ángela, de la necesidad, de cierta necesidad de que las investigaciones partan de un conocimiento previo de la vida en comunidad y de los lugares en comunidad para que eventualmente tengan mayor impacto. Y me llama mucho la atención la presentación de la que habla Ángela en el Museo del Oro del Nariño. Sería chéverísimo si la grabaste para que no la compartas,
porque creo que estas cosas se juntan en un asunto que ni los arqueólogos ni los antropólogos sociales nos hemos tomado en serio, y es la necesidad del vínculo de la arqueología como antropología y del respeto y del acercamiento al trabajo arqueológico de quienes hacemos antropología social hacia la arqueología. Creo que algunos estudiantes realmente se lo están tomando más en serio. Creo que la clave, o una de las claves, sería que eso que llamamos los sociales, observación participante, o a veces etnografía o trabajo de campo, sea parte de la formación, parte necesaria de la formación de quienes hacen arqueología. Y entonces por eso la pregunta de Francisco, porque aquí se vincula el problema, dice Francisco, quizás podrías hablar acerca de posible trabajo entre arqueólogos y huaqueros, museos comunitarios y esa cuestión de arqueología y conflicto armado. Saludos. Es decir, vamos, en Colombia muchos arqueólogos de vieja data han hecho un tipo de aprendizaje místico con los especialistas populares de la huaquería, como la llamamos acá en Colombia, es decir, de la búsqueda de los tesoros prehispánicos. Y creo que eso no se ha reflexionado tanto, y digamos, alguna vez escuché al profesor Roberto Pineda Camacho una idea genial acerca de eso, y él pensaba que si no sería que la maldición de las huacas ha tocado a los arqueólogos y por eso viven en esas peleas tan terribles. Entonces, pero bueno, eso es, digamos, harina de otro costal. La idea, entonces, la pregunta de Francisco es hablar acerca del trabajo entre arqueólogos y huaqueros, museos comunitarios. No sé si haya algo al respecto. Es que... qué pena, pero es que son muchos temas al mismo tiempo, porque has hablado de tres cosas, Pacho, has hablado una cosa es la arqueología comunitaria, de la que yo no he hablado y daría para muchas conferencias. Otra cosa es el trabajo desde la investigación y los huaqueros, que sí que se ha hecho, por ejemplo, en lugares como Perú. O sea, los huaqueros saben dónde están los sitios, los huaqueros saben, por ejemplo, cuál es la tecnología la tecnología que puede tener una determinada cerámica, porque imita, ¿no?, o los falsificadores de piezas, ¿no? Pero yo no he trabajado ese tema y tampoco podría hablar. Y el tercer tema, que tampoco tiene mucho que ver con esto, es el tema de la arqueología del conflicto, que es un tema que hemos estado trabajando con la compañera Lorena Gómez, colombiana, egresada de la Universidad del Externado, que hemos estado trabajando este tema de cuál es la materialidad, desde el punto de vista arqueológico, cuál es la materialidad que deja el conflicto armado, ¿no? Porque es un tema que hemos tratado aquí o sea, que he trabajado aquí en España, el tema de sumación de fosas de la guerra civil, excavación de trincheras, ¿no? Pero en Colombia estábamos comenzando y más no te puedo responder, lo siento. Muchas gracias, Carmen. Tenemos entonces micrófonos abiertos para quienes quieran pedir la palabra o hacer preguntas. Contamos con algún tiempito todavía. Entonces, tal vez no hay preguntas, o si hay preguntas. O si alguien quiere hacer algún comentario o contar su experiencia también, sería interesante. Comentario de Andrés Chalaput. Dice, le voy a leer el comentario, dice: iba inocente con la idea de transformar la comunidad y poner en diálogo a las personas con ese patrimonio. Hay que decir, Andrés Chalaput es de la maestría de patrimonio de la UPTC. Iba inocente con la idea de transformar iba inocente con la idea de transformar la comunidad y poner en diálogo a las personas con ese patrimonio, material e inmaterial, con acciones como un museo, una exposición temporal, cartillas, entre otras acciones. Sin embargo, terminé dándome cuenta y dándole la vuelta al asunto. Resulta que terminé transformándome y el que debía entrar en diálogo era yo, con las personas de mi pueblo y con mi pueblo, y entender que un museo termina lleno de objetos empolvados con letreros de información escritos. Hay uno de los problemas fundamentales del estudio del patrimonio, entonces no sé si quieras referirte.
La idea no es transformar a la comunidad, no es la idea de ningún proyecto. La idea es co-crear el conocimiento o, en todo caso, transmitir el conocimiento que se genera a partir del proyecto. Pero nunca transformar. O sea, no es, ¿no? Creo que es muy importante, pero un proyecto científico no tiene como idea transformar un territorio ni transformar a las comunidades. Es el único comentario al respecto de... Pero me parece muy interesante, ¿no? Que te das cuenta de que tú empiezas con una idea y luego te encuentras con otra, ¿no? Siempre cuando llegas a un territorio. Y también me parece muy interesante lo que tú has dicho antes, Luis Alberto, y es que es necesario conocer primero antropológicamente, aunque sean unas mínimas nociones de los lugares donde vamos a trabajar, ¿no? Cuáles son sus costumbres, cuáles son sus quereres, cuáles son sus tecnologías, cuáles... No, me parece fundamental. Andrés, bueno, no. Querría pedir la palabra. voy a leer la segunda parte del comentario de Andrés y sigues, ¿vale? Andrés entonces explica un poco más. Dice que se les llama cultura material o cerámica, o sea, así lo llaman los que estudian, pero que para la gente tienen nombres distintos. Se llaman infieles, huacas, cayanas, bateas, caqueros. Entendí que esas cosas viejas la gente las guarda en los cuchos o soberados de las cocinas, o sea, arriba en el soberano de las cocinas, y las sacan a mostrarlas durante las fiestas, en carnavales, en fiestas a los santos, un paso del uso cotidiano al uso festivo. Entonces ahí digamos, está refiriéndose a las tensiones entre el vocabulario académico por un lado y el conocimiento de la gente por otro, pero ya nos explica un poco más. Sofía. Bueno, no, yo solamente quería hacer eco en la última intervención de Carmen, insistiendo en varias palabras que aparecían en su presentación, como la de co-interpretación, pero también en algún momento hablaste de coproducción, ¿cierto? Coproducción de conocimiento, que es yo diría que es una noción que a mí particularmente me ha traído, y fíjate que nunca lo había aplicado a la arqueología. ¿Sí? Yo lo había pensado casi siempre en entornos educativos, por ejemplo, y en la práctica de la investigación sociocultural que yo he desarrollado, me di cuenta con tu intervención, me di cuenta de dos cosas que son graves errores, pero que, bueno, es eso para aprender, y uno aprende todo el tiempo en este oficio, porque paralelamente, digamos, en la última investigación grande que yo pude hacer, y digo grande pues en términos del tiempo y dedicación que pude hacer, que fue mi tesis doctoral. En esa investigación, por ejemplo, yo dediqué un bloque grande de mis esfuerzos a hacer un trabajo participativo con la comunidad a través de una pregunta que ellos elaboraron, de una inquietud propia, y ahí se elaboró un proyecto comunitario pues que se concluyó. Ha tenido varios momentos también, porque empezó hace mucho, y ese proyecto me acabo de dar cuenta que rodó paralelamente con la investigación, ¿sí? Con eso que yo tenía en mi cabeza como la investigación académica, mi objetivo, mi pregunta, mi cronograma, mi agenda individual como académica, no la alteré en función de ese proyecto comunitario. ¿Qué quiero decir? Esos dos fueron trenes que andaban, y mira, yo estaba segura que yo tenía que hacer un trabajo con la comunidad, y además del vivir allí, del estar allí, estaba este otro escenario de encuentro con la comunidad, que era el proyecto, pero la investigación en sí es un lugar de encuentro. ¿Sí? Es un lugar de encuentro de tu saber con mi saber, es un lugar de encuentro entre tus preguntas sobre ti mismo, tus preguntas sobre tu condición individual, o sobre tu opinión sobre tu vecino, y tú ahí en esa situación social, y eso es justamente la maravilla de todas las ideas que tienen que ver con el análisis situacional en etnografía, y es poder entender que en ese momento, en ese mágico momento, se conecta tu saber con mi saber, y vamos a construir algo, construcción del conocimiento, co-interpretación,
¿por qué no una capacidad incluso coanalítica, ¿cierto? Que uno genera con sus interlocutores cuando los ve como interlocutores, no como informantes, ¿cierto? Entonces, en tu presentación yo creo que eso quedó muy claro y quería compartirles ese aprendizaje mío con esta intervención del día de hoy que nos permite nuevamente Asuntos de Campo, pues un espacio que ya adquiere su reputación para jalar orejas a los investigadores. Y en esta me encuentro con esa realidad. Mi iniciativa lo tenía claro, tenía que hacer un proyecto comunitario, pero este proyecto comunitario marchó como un tren paralelo a otro tren que iba en sus ritmos y que también nunca se dio en últimas, porque es difícil ceder del todo cuando uno se ha formado en la academia. Pues me ha parecido súper interesante lo que acabas de decir y también la intervención anterior del chico que ha escrito todo eso, hablando de todo ese vocabulario. Creo que no sé si ha publicado ese trabajo, es la persona que ha investigado sobre ese tema. Y sí, y sobre todo el trabajar en Latinoamérica y sobre todo queriendo trabajar con las comunidades es completamente impredecible, ¿no? O sea, no se puede planificar. No sucede como en Occidente, que tú llegas con una idea de tengo tantos días para estar en campo, voy a tardar... No, es que eso está comprobado que no va a suceder. Vas a tardar más tiempo en hacer las cosas, vas a tardar más tiempo en reunirte con la comunidad, ¿no? Hay que tener... tiene que cambiar completamente nuestro chip occidentalizado, ¿no? O por lo menos en mi caso. Y me ha gustado mucho la frase que has dicho de la investigación es un lugar de encuentro, porque sí que es verdad, considero que la investigación debe ser un lugar de encuentro entre los saberes locales, la academia o incluso con un compañero o compañera que es amigo tuyo que no tiene nada que ver con la arqueología y la antropología y va a ayudarte al trabajo de campo, ¿no? Tenemos otra pregunta, es de Luis Miguel Palacios, pero entonces estoy pidiéndole a ver si él la cuenta o la leo. Sería chévere si hace la intervención, Luis Miguel, ponga el micrófono. Bueno, buenos días. Es que no sé, esta virtualidad me pone a gaguear y a hablar todo enredado. Pero bueno, voy a intentarlo. En este momento, pues yo estoy intentando, como para el curso de métodos y técnicas de campo, empezar a elaborar mi proyecto de grado, mi proyecto de investigación. Entonces yo encuentro, por ejemplo, le voy a leer como la pregunta y intentaré como contextualizársela. Entonces, ¿cómo podría utilizarse la arqueología pública para dar legitimidad a las comunidades indígenas en sus territorios en términos de la minería artesanal, como es vista por las comunidades, pues, versus la minería ilegal, que es la lectura que hace el gobierno sobre esta actividad, teniendo en cuenta que hay intereses de terceros, es decir, del sector privado, para la exploración y la explotación aurífera en este territorio indígena? Entonces, el caso, por ejemplo, que yo traigo aquí pues, en cuestión, es en Quinchía, en donde hay una vereda que es la vereda de Miraflores. Allí hay una mina de oro pues, de uso artesanal para la economía de subsistencia por parte del pueblo en Verachamí, de la comunidad indígena en Verachamí sobre todo, y también pues por parte de la comunicación, digamos, criollo mestiza del municipio, ¿no? Y este uso de la mina lleva alrededor de 200 años, es una tradición, podría decirse. Pero en este momento está cerrada, han cerrado la mina porque pues hay una intervención en el municipio por parte de 3 empresas que trabajan pues con la exploración y explotación de oro, que quieren conseguir pues la licitación y empezar a trabajar en una explotación de oro, una explotación a gran escala de este mineral, del recurso. Entonces no sé si se pudiese plantear pues en términos de arqueología pública lo que te pregunto. No sé si está claro. Bueno, Luis Miguel, te he escuchado regular, o sea, no sé si te he escuchado bien porque estaba muy bajito el volumen y no sé cómo subirlo.
Esas son cuestiones que pasan en casi todos los países de Latinoamérica. Como las personas que viven en un determinado territorio quieren legitimizar la pertenencia a él a través de las evidencias arqueológicas, ¿no? Sobre todo en los proyectos de la minería, sí que, por ejemplo, en el sur del país, en la zona de Nariño, tengo un compañero que le llamaron desde las comunidades indígenas para que se justificara a través de la arqueología la pertenencia a ese territorio y que no pudieran ser expulsados del mismo. En este caso, claro, tiene que haber un compromiso por parte esto está muy relacionado, por ejemplo, con los proyectos de impacto ambiental o la arqueología, el tipo de arqueología de la que hablábamos antes, ¿no? Tiene que haber un compromiso por parte de las personas que dirigen estos proyectos a la hora de informar a la población local de que existen estos lugares, para que en estos lugares no se permita se alcen las voces desde la población local y desde el proyecto de investigación para que estos lugares no sean destruidos por una minera, ¿no? Lo que pasa es que todos los procesos relacionados todos los proyectos relacionados con fomento, con industria, con carretera, con todo este tipo de cosas que en ocasiones sí que son muy necesarios, pero en otras realmente no, están abocados a destruir el patrimonio, eso es así, y a destruir el patrimonio local, quiera la gente de la comunidad o no lo quiera, ¿no? Tiene más fuerza por ejemplo, aquí tiene más fuerza el Ministerio de Fomento que el Ministerio de Cultura, ¿no? A eso me refiero. No sé si he respondido muy bien a tu pregunta porque ya te digo que no te he escuchado bien, pero tienes mi correo electrónico porque lo puse en la presentación y me puedes hacer cualquier tipo de pregunta y para ayudarte que tienes que hacer un trabajo de grado, ¿no? Listo, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Muchas gracias también a Luis Miguel, a todas las personas por las preguntas. Andrés Francisco Garzón nos pone allá un vínculo para ver una página bastante interesante ahora se me fue, del Museo Animista del Lago Texcoco, que dice que los artistas están haciendo cosas súper interesantes. Entonces, agradecerle, Carmen, agradecerte por estar acá, por darnos esta charla, a todas las personas que vinieron, muchas gracias, muchas gracias. Les he dejado, les voy a poner ahorita el vínculo del canal de la revista de etnografía, que es en donde quedará esta grabación. ¿Alguien más? Diana Faisuri hace un comentario. Aprovechemos este comentario. Dice Diana Faisuri Muñoz: la arqueología pública representa esa articulación entre la arqueología y la antropología social con que he soñado durante mis primeros semestres de antropología. Y pese a que los profesores de arqueología nos piden no olvidar la antropología, parece que en la práctica no se toma en cuenta. Es que es difícil. Lo que yo creo es que toca que los estudiantes nos enseñen cómo hacer esto porque estamos fregados. Los sociales somos pésimos arqueólogos. Me parece súper bonito el trabajo de la arqueología realizada con los niños y sería bueno que las escuelas rurales puedan participar de estas actividades para fortalecer los conocimientos locales. Muchas gracias, Diana Faisuri, por el comentario. Creo que es un lindo comentario para empezar a terminar, salvo que alguien tenga preguntas, comentarios, dudas, aclaraciones. Creo que no. Listo. Muchas gracias a todas, a todos. Muchas gracias, Carmen. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Carmen. Muy bien, espero que nos Gracias. muchísimo en Colombia. Cuidarse muchísimo, porque aquí ya podemos ir, pero allí todavía no. Si todos y todas nos cuidamos, al final este virus no nos va a vencer. Así que cuidaros muchísimo. No pasará el virus. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.